Sí, lo sé. Mi camiseta mola un montón. A finales de noviembre del pasado año, tuve la suerte de estar invitado a ir hasta Cerdeña. Es lo más lejos que he ido por razones de comunicación científica a día de hoy, y encantadísimo. Fui hasta Cerdeña invitado por mi colega, el arqueólogo Federico Porceda. Muchísimas gracias, Federico, por esta oportunidad. Lo pasé súper bien, la verdad. Estoy deseando volver. Básicamente fui invitado a participar en un encuentro cultural para, dentro de una mesa redonda y de una serie de actividades de discusión, exponer mi trabajo de divulgación científica y las diferentes herramientas que tenemos o diferentes herramientas que uso para comunicar paleontología para todos los públicos. Como por ejemplo, estos vídeos. Y yo, pues que me apunto a cualquier bombardeo, a cualquier cosa, y encima nunca había estado en Cerdeña, pues que no pude decir que no. ¿Cómo iba a decir que no? ¿A quién no le va a gustar? El encuentro como tal era la sexta muestra de turismo cultural de Cerdeña en la localidad de Barumini. Y entre muchas actividades había unas cuantas dedicadas a museos, al patrimonio cultural y a su puesta en valor. Y por eso básicamente estaba yo allí. Federico me invitó a explicar mi trabajo en divulgación de paleontología, de modo que pudiera servir como ejemplo o pudiera ayudar de alguna manera también a ver posibilidades, a ver herramientas que se pueden usar para hacer llegar algún tema totalmente académico o a priori, para poder hacer llegar estos temas culturales a mucha gente, a muchos tipos diferentes de públicos. Patrimonio cultural que en el caso de este área de Cerdeña es súper rico en yacimientos arqueológicos. Yacimientos arqueológicos tanto de prehistoria antigua como de la edad de los metales. Así, pues allí expuse las tareas en las que he participado en los últimos años. Les hablé de los talleres, de los campamentos, de las conferencias, de las jornadas, de la elaboración de las esculturas a tamaño real, que llevamos haciendo ya van 3 años. Y también les hablé de los libros como Jurásico Total, en los que, dentro de una historia de narrativa de aventuras enfocada para un público infantil juvenil, pues también colábamos un montón de terminología, un montón de conceptos científicos, un montón de ciencia, un montón de paleontología, así disfrazada de entretenimiento a tope. Tuve también el placer de participar en unas mesas de trabajo con jóvenes en las que se intentaban buscar soluciones acerca de diferentes puntos flacos, quizá, que podían tener algunos museos o centros culturales. Junto con más gente del equipo estuve al cargo de la mesa de trabajo sobre precisamente comunicación, cómo dar a conocer las colecciones de los museos y todo ese patrimonio que tienen, dándole vueltas, pensando en las mejores estrategias para dar a conocer estos museos y sus colecciones y sus actividades. Incluso también tuvimos una sesión el último día para dar a conocer Jurásico Total como ejemplo de divulgación científica o de comunicación científica enmascarada en forma de literatura juvenil. Y de hecho hasta tuvimos un momento de talleres con niños y estoy deseando que les pueda llegar en italiano Jurásico Total, porque a muchos de ellos pues como que les gustó mucho la idea. Espero que puedan disfrutar de Jurásico Total en italiano muy pronto. De verdad lo espero. Gracias a haber estado en este lugar, en Barumini como tal, tuve el placer de visitar las impresionantes ruinas de Sunurachi. Ruinas, sí, ruinas, porque nos creemos que la prehistoria es todo de cuevas y unga unga. Y ojito con todo lo que incluye la prehistoria. Que nos creemos que en cuanto salimos de las cuevas nos da por cultivar y aparece la historia, ya, la palabra escrita, y es como no. La cosa es mucho más compleja. La prehistoria tiene varias etapas. Por un lado tenemos la edad de piedra y por otro lado la edad de los metales. Y cada una de estas etapas a su vez pues también se subdivide en... Ay, amiga, deja que tú no sabes. Vuelve a tus protogallinas colosales que ya lo explico yo, ¿vale? A ver, la prehistoria abarca un periodo extensísimo. Y cuando digo extensísimo me refiero a unos 2,85 millones de años. Más o menos el mismo tiempo que tarda en salir una nueva temporada de Sherlock. Y como es tan larga y en este tiempo pasaron muchas cosas, los arqueólogos llevan buscando maneras de dividirla desde el siglo XIX, cuando empezaron a preguntarse si a lo mejor el mundo y el ser humano son más antiguos de lo que dice la Biblia. El primero en hacer una división fue Christian Jürgen Thomsen, un danés que inventó el sistema de las 3 edades, la de piedra, la de bronce y la de hierro. Con el tiempo, este sistema se fue revisando y refinando, claro. A día de hoy estas divisiones se siguen revisando y se siguen matizando de forma continua, pero las utilizamos porque son muy útiles, y por eso dividimos primero la prehistoria en 2 grandes etapas, la edad de piedra
y la edad de los metales. La edad de piedra es llamada así porque es cuando encontramos las primeras herramientas hechas por homínidos, y casi todas, al menos las que se conservan, están hechas en piedra. A su vez, dividimos la edad de piedra en 3 etapas: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico abarca de cuando empezamos a ver las primeras herramientas hechas en piedra hace unos 2,85 millones de años a hace unos 12.000 años. Claro, en 2 millones y pico de años dio tiempo a muchas cosas, como por ejemplo la evolución del género Homo hasta nuestra especie actual, el Homo sapiens, el control del fuego o la aparición del arte. El final del Paleolítico está marcado por las últimas glaciaciones, y es aquí cuando empieza el Mesolítico, que abarca de hace unos 12.000 años a hace unos 7.000 años. Muchos consideran el Mesolítico una etapa intermedia, y aquí empezamos a ver cómo los seres humanos se van asentando durante periodos más largos de tiempo sin llegar a ser sedentarios del todo. Pasamos entonces al Neolítico, que empezó a llamarse así porque los arqueólogos empezaron a encontrar herramientas de piedra pulida. El Neolítico tiene a su vez muchas subdivisiones, pero se distingue sobre todo porque es ahora cuando empiezan a inventarse y a descubrirse cosas como la cerámica, que es la mejor amiga de cualquier arqueólogo, y sobre todo la agricultura y la ganadería. La agricultura surgió en 6 partes del planeta de forma independiente, por lo que es difícil decir cuándo empieza y cuándo termina el Neolítico de manera global, pero para Europa sí que solemos decir que empieza en torno al 7000 a.C. Pero la dominación de la agricultura y la ganadería es muy importante, porque esto permitió que muchos grupos humanos se sedentarizasen y que se empezasen a acumular recursos y excedente, lo cual en muchos casos permitió que se organizasen sociedades en torno a jerarquías. Así que si hay que culpar a alguien de las injusticias sociales, culpad al Neolítico. En el Neolítico vemos también cómo aparecen culturas megalíticas, tumbas en túmulos o grandes yacimientos como los Millares en el sur de España. Y también es en el Neolítico, hace aproximadamente unos 8.000 años, cuando vemos las primeras evidencias de producción de vino, así que por fin puedo sacar esto. Tras el Neolítico terminamos con la Edad de Piedra y damos paso a la otra gran etapa de la prehistoria, que es la Edad de los Metales. La Edad de los Metales se subdivide en 3: cobre, bronce y hierro. La edad de cobre va primero y, como siempre, su inicio depende de la región que estemos estudiando. Por ejemplo, en los Montes Zagros, en Irán, se considera que la edad del cobre empieza en el 6500 a.C., cuando en Europa muchas sociedades todavía estaban aprendiendo a plantar nabos. El cobre se puede encontrar en estado natural en forma de pepitas y es tan maleable que se puede trabajar a partir de una técnica que se conoce como martilleado, pero con el tiempo distintos grupos humanos se fueron dando cuenta de que el cobre y otros metales se pueden encontrar en minerales que se pueden fundir. Este descubrimiento es muy importante para llegar a la edad del bronce, a partir del 3000 a.C., aunque, de nuevo, la cronología depende de la región que estés estudiando. El bronce es más duro y resistente, pero es una aleación de cobre y estaño, y da la casualidad de que el estaño no se encuentra en todas partes ni con tanta frecuencia, por lo que para conseguirlo hacían falta rutas comerciales organizadas y la gestión de recursos. Por eso, muchos arqueólogos consideran que este es un momento en la prehistoria en el que aumenta mucho la diferenciación social, con el surgimiento de élites guerreras y una especialización del trabajo cada vez mayor. Y ya llegamos a la última etapa de la prehistoria, que es la Edad del Hierro, que empieza en torno al 1200 a.C. para Oriente Próximo y se considera que para Europa en torno al 900 a.C. El hierro es mucho más abundante en la corteza terrestre que el cobre o el estaño. Lo que pasa es que para trabajarlo hacían falta unos hornos que alcanzasen temperaturas más altas y un proceso de trabajo en general mucho más complejo que, bueno, no viene al caso. Pero una vez se descubrió la forma de hacer herramientas y armas en hierro, este se convirtió en el metal más utilizado y sustituyó a la piedra como el material más abundante a la hora de hacer herramientas. La Edad del Hierro en Europa se considera que termina con la introducción de la escritura y el paso a lo que llamamos la historia. Pero la introducción de la escritura fue bastante progresiva, por lo que en algunos sitios, como por ejemplo el norte de Europa, la Edad del Hierro se prolonga hasta la llamada Edad Vikinga. Y ahora ya, sí que sí, todo tuyo. Mucho mejor. Mil gracias, Miquel. Mil gracias. Total, que en plena edad del bronce en Cerdeña nace esta cultura, la cultura nurágica. Esta cultura prehistórica nace alrededor de 2000 años antes de Cristo, dura toda la edad del bronce, llega hasta la edad de hierro y parece que la cultura como tal, parece que se mantiene de una manera u otra hasta la llegada del Imperio Romano. Por lo que he leído, se considera la cultura nurágica que dura hasta la llegada de los romanos a Cerdeña. O sea que vemos una cultura más o menos estable en el tiempo en el que surge la escritura, surge la historia. Es súper guay. Y diréis, ¿de dónde viene eso de cultura nurágica? Pues bien, el nombre de esta cultura, eso de nurágico, procede precisamente de las nuragas, que son básicamente sus fortalezas. Unas enormes construcciones de piedra con forma como de torre, culminada en una especie de falsa cúpula, que servían pues, o de fortaleza, o de silo, granero, hornos,
para fundir el metal, o posiblemente pasarían por muchos usos. Pero los nuragas no son la única evidencia que nos han dejado este pueblo de guerreros y mercaderes. También son súper típicas suyas unas esculturas de bronce, unas estatuillas de bronce, de la que me tuve que traer una réplica de un arquero, porque a mí este tipo de esculturas, este tipo de estatuillas, mejor dicho, me flipan. El complejo mejor conservado a día de hoy, totalmente restaurado y habilitado para visita de un nuraga y sus construcciones asociadas, es Sunurachi, precisamente en Barumini, que además fue en los años 90 declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este complejo se excavó en los años 50, de hecho entre 1949 y 1956, y se revelaron varias fases de construcción de la fortaleza. Se puede llegar a ver en qué momento fue construida cada fase. Se ha conservado incluso el pueblo alrededor de esta fortaleza. Se ven los muros de las casas, que tenían también una forma muy parecida a la propia nuraga, solo que en miniatura. Y bueno, como es mejor que estas explicaciones, mucho mejoradas, las de un arqueólogo como tal, acompañándonos en nuestra visita guiada, acompañándonos en la visita que nos hizo mi colega Federico. Así que sin más, os dejo con la visita. ¡Vamos! Bueno, pues estamos aquí. Este es la Expo de Turismo Cultural en Cerdeña, en la localidad de Barumini, que es famosa por ser patrimonio mundial. Esta es la zona de expositores, en el que hay un montón de sitios, tanto de Cerdeña como de muchos otros lugares, no solo de Italia, sino de otros países. De hecho, hay un stand de unos colegas nuestros, arqueólogos de Menorca. Aquí es donde están exponiendo un poco su información de turismo cultural, principalmente, pero no solo exclusivamente, turismo relativo a su patrimonio arqueológico. Y esta otra zona es en la que tenemos los productos típicos: artesanía, alimentación, licores, embutidos, quesos, panetones. Esto es una pasada. La primera construcción empieza más o menos en 1500, en el Bronce Medio. Después, en el 1300 más o menos, toda la torre, la única torre, se transforma y alrededor se ponen 4 torres, que son estas. Pero esto que vemos es el fruto de una restauración que han hecho más o menos del 1200. Porque yo creo que tenía muchos problemas de conservación, porque es una zona muy peligrosa para el agua. La primera fase de la muralla es nel 1300-1200, pero el poblado es de la edad del hierro, perciò estamos más o menos a la... Extramuros, sí, fuera de la muralla. Sí, afuera, pero cuando se forma el poblado, el nuraga no se ha utilizado. Está abandonado. Está abandonado. Es una pasada. Toda la torre central tiene tres habitaciones. Sí. 3 habitaciones, una la planta baja, una la primera y una la segunda. Está chulísimo.
bellísimas. Oh. Qué pasada. Hay siempre, hay muchos casos de esta redonda que se llama redonda con bacile, que es un fragmento. La redonda que es, crea un vano cupolado donde se ponía seguro el agua y se hacían tipo baños, sí, como los baños árabes. Y ya está, espero que os haya gustado este vídeo, sé que es un poco diferente, pero no podía estar en Cerdeña, en Barumini, viendo su Nuraci y no hacer una grabación, no grabarlo para que todos vosotros pudierais verlo. Como sabéis, en el último año, mejor dicho en el año anterior, porque ya hemos cambiado de año, estamos en 2020, a lo largo de 2019 empecé a tratar también temas de prehistoria, porque es un tema que me gusta mucho, es un tema en el que estoy ahora mismo también formándome un poco, estoy leyendo un montón, estudiando, es un tema que me gusta mucho, y haber estado este año rodeado de arqueólogos me ha hecho volver a despertar esa curiosidad de niño por la prehistoria, con lo cual de vez en cuando también tendréis algún contenido prehistórico, en el sentido estricto, en el canal, y me intentaré rodear de los mejores arqueólogos y prehistoriadores para este tipo de contenidos. Y nada, espero que os haya gustado. Podéis dejarme aquí abajo en comentarios si habéis estado alguna vez en Cerdeña, si habéis visto estas ruinas como tal. Recuerda darme un like si te ha molado este vídeo y pues nada, compártelo si es que quieres que más gente disfrute de esta visita virtual a las ruinas de su Nuraci. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.